Gloria a Dios. Quisiera entretenerme acerca de la parábola de la higuera, la cual el Señor habló en Mateo 24, cuando Jesús salió del templo con sus discípulos. Sus discípulos le mostraron el templo, diciendo que era algo de muy bonito, y Jesús les respondió que no quedaría piedra sobre piedra, que no sea derribada sobre ese templo. Sus discípulos, pues, le dijeron: ¿cuándo llegarán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de la fin del siglo? Hacen dos preguntas: de tu venida y de la fin del siglo. Entonces el Señor empieza a enumerar diversos eventos que tendrían que pasar en el fin del fin. Dice que nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y dice solamente: esto será el principio de dolores. Después el Señor empieza a evocar otros eventos. Dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, y que habrían la luna no dará su resplandor, el sol se oscurecerá, etcétera, etcétera, y nos habla hasta su segunda venida, que es el fin y que es Armagedón. ¿Qué pues diremos? Para empezar, todo el mundo, todos los escatólogos, todos los maestros de la palabra, están de acuerdo en decir que esa parábola es una parábola profética. Es un marcador en el tiempo. Es decir, que esa parábola es una señal en un tiempo determinado. Y dice así: dice que cuando de la parábola aprender, de la higuera, aprender la parábola, que dice que cuando sus ramas brotan, sabéis que el verano se acerca. Así de mismo, cuando veáis que ocurren estas señales, saber que el Hijo del Hombre está cerca a la puerta. Todo el mundo está de acuerdo en decir que la higuera es símbolo de Israel, es símbolo del pueblo de Israel. Así nos es hablado que cuando la higuera empieza a brotar sus ramas, es cuando habla del renacimiento de Israel. Y eso pasó en 1948, en mayo de 1948, cuando David Ben Gurión proclamó el Estado de Israel. Y entonces dice el Señor: no pasará esa generación, la generación de la higuera, del renacimiento de la higuera, hasta que todo esto acontezca. Ahora bien, lo que tenemos que saber, que es una generación. Una generación. Y eso nos lo explica David en el Salmo 90:10. Dice: los días de nuestra edad son de 70 años y 80 años para los más fuertes.
Entonces muchos, pues, son los que desde 1948 han contado 70 años u otros 80. Si contamos 70 años de 1948, nos lleva al 2018, pero el 2018 ya ha pasado. Entonces, si contamos 80 años, nos lleva al 2028. Ahora bien, sabemos que en medio del evangélico hay tres tendencias diferentes acerca de la venida del Señor, es decir, del arrebatamiento de la Iglesia. Que están los pretribulacionistas, de los cuales somos nosotros, y la mayor parte de los evangélicos son pretribulacionistas, que creen que el Señor vendrá antes que ocurra la gran tribulación. Y después están los medio tribulacionistas, que se piensan que van a venir, el Señor vendrá al medio de la tribulación. Y por fin están los post-tribulacionistas, que dicen que el Señor vendrá después de la gran tribulación. Ahora bien, está todo esto relacionado con las 70 semanas de Daniel, en las cuales Daniel nos es hablado, y dice que 70 semanas, dice, son semanas de años, es decir, por cada semana, cada día de la semana es un año, son 490 años. Se han cumplido 463 años, las 69 semanas, nada más queda la última semana. Pero veamos y leamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice así en Daniel: eh, 70 semanas están pues previstas sobre tu pueblo, que es Israel, y sobre tu santa ciudad. Así que en las 70 semanas entra en cuenta la ciudad de Jerusalén. La santa ciudad es Jerusalén. Así que no tenemos que fijarnos en lo que decimos nosotros, sino en lo que está escrito en la palabra de Dios. Saben que Israel sin Jerusalén le falta mucho. El corazón de Israel es Jerusalén. Por eso nos dice Daniel: sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Pero es que hay un evento que pasó en 1967, y es que cuando la guerra de los 6 días, cuando Israel luchó contra todos estos países del Medio Oriente que estaban contra él y que ganó la batalla, también recuperaron la ciudad de Jerusalén. Y eso es el general Moshe Dayan quien recuperó Jerusalén. Y entonces, pues, si contamos desde el 1967 hasta 70 años más, si le añadimos, son 2037. Sabiendo que el Señor vendrá antes de la gran tribulación. Ya no queda más 2037, sino son 2030 para 70 años. Y si contamos 80 años son 2040. ¿Qué quiere decir? Que
¿O qué quiero decir? ¿Que Jesús vendrá en 2030 o en 2040? No, en ninguna manera, porque el Señor no dice eso, tampoco. No dice, vendré a la fin de la generación, del renacimiento de la era, con Israel y Jerusalén contados, sino que dice que el Señor vendrá en esa generación, que esa generación no pasará. Estamos a 56 años ya, ahora empezamos 56 años de la generación, de esa generación. 2030 sería lo máximo para contar 70 años, y 2040 sí sería lo máximo para el rapto de la iglesia, sí realmente esa parábola es una profecía. Y si es una profecía, máximo, no puede haber otra explicación más allá, que sería entre 70 y 80 años. Todo el mundo coge esas marcas para poder contar una generación, como hemos visto en Salmos 90. Así, si creemos en la palabra de Dios, sabemos que estamos al fin de los tiempos y que el Señor puede venir, no importa cuándo, porque estamos en la generación, bien más de la mitad ya de lo que es la generación del 1967. Estamos a 56 años ya. Así que creemos que el Señor puede venir a todo momento. Así que estamos preparados para la venida del Señor. Que Dios les bendiga. Amén.